Episodio número 2979. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando en este jueves 5 de diciembre las Escrituras y la verdad. En el marco de esta lección número 10, el camino, la verdad y la vida, con el texto a memorizar de Juan capítulo 1 y el versículo 18. A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Juan capítulo 1 y el versículo 18. Durante toda esta semana hemos estado abordando diversas lecciones. El pasado sábado domingo estuvimos viendo Les he dado ejemplo. En la parte del lunes estuvimos viendo Ciertamente volveré. En el martes, Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ayer miércoles, Yo soy la verdad. Para hoy nos disponemos a tener la lección Las Escrituras y la verdad. Y también hemos estado escuchando los poderosos comentarios teológicos del doctor y pastor Franklin Martí. Y hoy no será la excepción. Estaremos escuchando un poderoso comentario más adelante. Al final del programa también estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio Audios de Bendición con Omar Medina. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Ayúdanos, dirígenos, ilumina nuestras mentes para escuchar tu voz y poder también ponerla en práctica. Que esto pueda ser de bendición no solamente para nosotros, sino también para nuestra familia, para nuestros amigos, para nuestros vecinos, para nuestros compañeros de trabajo o hermanos en Cristo, en fin, para todo el que nos rodea. Favores que te pedimos y te agradecemos, junto con el perdón de nuestros pecados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Las Escrituras y la verdad. En el Evangelio de Juan, la Escritura desempeña un papel importante al hablarnos de aquel que es el camino, la verdad y la vida. A lo largo de los Evangelios, como en toda la Biblia, las Escrituras desempeñan un papel clave en la revelación de la verdad. Esto es especialmente cierto cuando se trata de enseñarnos quién es Jesús y qué vino a hacer. Así que de esa manera se introduce esta parte de esta lección, dándonos la idea de que el Evangelio, pues, demuestra que la Escritura es clave, es fundamental. Y obviamente es en lo que basaban la fe los discípulos y lo que basamos también la fe nosotros en el día de hoy. De inmediato se nos invita a leer Juan capítulo 5, versículos 38 al 40, para responder a la pregunta, ¿qué dice Jesús aquí acerca de las Escrituras? Acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Juan capítulo 5, versículos 38 al 40. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ahí está lo que dice Juan capítulo 5, versículo 38 al 40. Ahora sí, respondamos a la pregunta, ¿qué dice Jesús aquí acerca de las Escrituras? Aquí escribí. Jesús dice que Él es el que dan testimonio las Escrituras, pero en medio de
esta reprensión está rogando que vean que las Escrituras, precisamente, que ellos creían que era de por sí tener la vida eterna, tener las Escrituras, que las Escrituras dan testimonio de Él y que ellos no querían venir a Él, a quien describía las Escrituras. Es como una especie de redundancia o de fraseología como que confunde, pero no está claro. Jesús es de quien hablan las Escrituras y por lo tanto, cuando tú vas a las Escrituras, de inmediato no puedes sino otra cosa que ver a Jesús. Es como yo digo siempre, cuando tú lees los escritos de Elena de White, es imposible que tú no vayas a la Biblia. Pues de la misma manera, cuando tú lees la Biblia, es imposible que no veas a Jesús, porque de ella habla la Escritura. Jesús y sus discípulos recurrieron vez tras vez a las Escrituras para validarlo como el Mesías. Cristo dijo en Juan capítulo 5, versículos 46 y 47, Juan 5, 46 y 47, si ustedes le creen a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió de mí. Pero si no creen a sus escritos, ¿cómo creerán en mis palabras? Ahí está esa directa reprensión de que ellos no creían en las Escrituras como aseveraban, porque si hubiesen creído en las Escrituras, aquí lo dice Jesús claramente, hubiesen creído en sus palabras. Pero así como son incrédulos en la Escritura, son incrédulos en cuanto a la persona de Jesús. También se nos invita a leer a continuación Lucas capítulo 24, versículo 27, Lucas 24, 27, para responder a la pregunta, ¿por qué es importante que Jesús señalara en primer lugar las Escrituras para revelar el significado de su ministerio? Una vez más, acompáñame a la lectura de la Santa Palabra de Dios. Lucas capítulo 24 y el versículo 27. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Ahí está lo que dice Lucas 24, 27. Entonces respondamos a la pregunta, ¿por qué es importante que Jesús señalara en primer lugar las Escrituras para revelar el significado de su ministerio? Porque precisamente como dice el mismo Jesús aquí en Lucas 24, 27, él se basaba en las Escrituras. Desde Moisés, siguiendo por todos los profetas, eso se refiere al Pentateuco y también los libros de los profetas mayores y menores, o como lo dividen los hebreos, los profetas antes del exilio y después del exilio. Es decir, todo el Antiguo Testamento, junto con las Escrituras, o los escritos, mejor dicho, que eso también tenía que ver con los salmos y los libros sapienciales, todo declara acerca de Jesús. Así que por esa razón, Jesús señala para revelar su ministerio lo que establecen las Escrituras. De esa manera, esa es la base de su ministerio. Y precisamente creo que estamos más que preparados para escuchar el poderoso comentario teológico del doctor y pastor Franklin Martí, quien para hoy nos va a ilustrar y añadir acerca de este concepto, Jesús es la verdad. Bienvenido, pastor y profesor. Alguien mencionó de que Juan, al escribir su evangelio, quiere mostrar que tanto él como la comunidad cristiana a la cual pertenecía, creer en Jesús tenía resultado en una crisis de verdad con profundas consecuencias religiosas, personales y sociales. Por lo tanto, él muestra aquí en su evangelio una controversia acerca de la palabra verdad en la persona de Jesús.
Y por esto vemos que él menciona la palabra verdad en muchas ocasiones. Por ejemplo, él dice que Dios es verdad, Juan 3:33, y su testimonio es verdad, Juan 5:32. Y de acuerdo a Jesús, el Bautista da testimonio de la verdad, 5:32 y 10:41. Y aunque los fariseos acusan a Jesús de que su testimonio no es verdad, según Juan 8:13, Jesús testifica acerca de él mismo, diciendo que él es la verdad, Juan 14:6. Y más tarde, el mismo Jesucristo añade que la única forma de venir a la verdad es por la guía del Espíritu Santo. Y por esto habla del Espíritu Santo como el Espíritu de verdad, Juan 15:26 y 16:13. En el Evangelio de Juan, Jesús es la verdad. Así que el evangelista o Juan está listo para dar testimonio diciendo que su escrito, o sea, su testimonio es verdad, según Juan capítulo 19, versículo 35 y 21-24. De ahí que como hay una crisis de verdad en su tiempo, Juan el evangelista quiere mostrar que Jesucristo es la verdad. Gloria sea nuestro Dios. Muchísimas gracias, pastor. Poderoso comentario y muy de acuerdo que Juan el evangelista está testificando que en una crisis de falta de verdad, Jesucristo es la verdad. Tal cual sucede hoy, que la falta de verdad por doquier inunda y necesitamos tener en medio de esta incertidumbre una clara comprensión de la verdad, quien es Jesús. Otro lugar, citando el libro de Éxodo, Cristo dijo en Mateo capítulo 22, versículo 31, ¿no han leído lo que dice Dios? Interesante esta parte respecto, ¿verdad?, a esa declaración respecto a la resurrección de los muertos. Jesús le dice, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo? O sea, es para Jesús la Escritura, la palabra de Dios. Zacarías, el padre de Juan el Bautista, se refirió a las promesas de Dios en Lucas capítulo 1, versículo 70, Lucas 1:70, tal como había prometido por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Así que esa es la fraseología de ellos. En su sermón del día de Pentecostés, Pedro dijo en Hechos 1:16, hermanos, era necesario que se cumpliera la Escritura, que el Espíritu Santo había predicho por boca de David. Así que la Biblia no es un libro de texto sobre ciencia. No explica cómo dividir el átomo ni hacer una cirugía cerebral, pero hace algo aún más significativo. Proporciona el contexto en el que nuestro universo tiene sentido. Es la llave que abre la puerta, es la luz que permite ver. Sin ella, estaríamos a oscuras acerca de la existencia de Dios, de su papel en el universo y nuestro propio origen, el sentido de la vida y el futuro. Así que son verdades sumamente trascendentales, verdades del ser. ¿Por qué existimos? ¿Por qué somos? ¿Cuál es el objetivo detrás de todo eso? Eso y más nos habla la Escritura. Es por esa razón que en un mundo en el que la gente le pierde el sentido a la vida, hay tantos muertos, hay tantas situaciones, tanta violencia y crisis, necesitamos basar el sentido de nuestra vida en las Escrituras. Y aquellos que no tienen ese acceso, aquellos que deciden o se niegan a ver lo que dice la Biblia, están expuestos al error, a que el enemigo los entrampe y los mantenga como en esa vida de sin sentido, sin propósito,
como dicen incluso los libros de ciencia, el ser humano nace, crece, se reproduce y muere. O sea, ¿cuál es el objetivo? No hay propósito en eso, pero en Jesús encontramos todo lo que realmente le da sentido a nuestra existencia. Se hace la pregunta final: ¿qué verdades cruciales enseñadas por la Biblia nunca podríamos aprender mediante la ciencia, ni siquiera en principio? Hay tantas verdades que sería imposible decirla en un solo programa, pero voy a mencionar algunas. El hecho de la misma existencia, el origen de la existencia, ya eso, la Biblia da un detalle que ni siquiera cualquier libro de ciencia, por avanzado que sea, lo tiene, porque dice exactamente que Dios creó la tierra adulta. Eso es una de las verdades. La gente cree que, eso tiene millones y millones de años. Sí, pero ¿cómo tú lo sabes? A través de las Escrituras, la Biblia describe todo ese proceso. Describe cómo el árbol ya tenía fruto al recién ser creado. Y lo mismo entonces de Adán y Eva, los cuales eran adultos al recién estar en el primer día de la creación. Ya estaban fértiles. Pues de la misma manera, hay otras verdades, por ejemplo, lo de la muerte. Todavía es un enigma el tema de la muerte, pero la Biblia lo describe como un sueño, como que el espíritu vuelve a Dios, el aliento de vida, la energía vital, y el cuerpo entonces vuelve a la tierra. Así que son verdades que nunca podríamos entender mediante la ciencia. Pero ¿y qué decir del sentido de la vida? Lo que yo estaba mencionando. El sentido de la vida está al saber quién es Jesús. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y es la puerta por el cual podemos entrar a la Canaán celestial. Y no hay mejor verdad que esa, y es la que Dios está detrás de nosotros porque quiere salvarnos. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que las Escrituras y la verdad van de la mano. Jesucristo basó su ministerio en las Escrituras y hacemos bien en ver lo que dice no solamente el Nuevo Testamento, sino también el Antiguo Testamento acerca de Jesús, de su ministerio, de su vida, de el desarrollo incluso de todas las profecías que ya están llegando a su fin. Así que es muy importante el ver que las Escrituras es la base del ministerio de Jesús y que precisamente a través de la Biblia y de sus verdades podríamos aprender cosas que ni siquiera la ciencia, con todo su avance tecnológico, nos podría proveer. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra. Ayúdanos a no estar en una posición de orgullo, queriendo saber más que los demás simplemente, sino que podamos ser humildes en compartir lo que tú nos has revelado, que de esa manera podamos ayudar a entender a aquellos que están ajenos a la verdad, aquellos que su vida no tiene sentido, porque simplemente creen que nacen, crecen, se reproducen y mueren, y no tienen más sentido que este. Por lo tanto, ayúdanos, oh Dios, para ser testimonios vivos de esto que hemos aprendido y también compartirlo con otros de manera tal que muchos puedan venir a tus pies y que de entre esos muchos, especialmente nuestra familia y todos los que nos rodean, puedan también estar en ese grupo de redimidos por toda la eternidad. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios el cierre con broche de oro de esta impactante, poderosa y súper especial lección número 10, El camino, la verdad y la vida, con el texto a memorizar de Juan capítulo 1
y el versículo 18. A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único, que es Dios, que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. Juan capítulo 1 y el versículo 18. Y tal y como lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición con Omar Medina. Recuerden, lo pueden hacer vía WhatsApp al 484-838-8989. Una vez más, 484-838-8989. También vía el correo electrónico omarmedina113@me.com. omarmedina113@me.com. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.